Ya la semana anterior el pastor Weimar nos puso en contexto. Corinto, una de las ciudades más grandes de la época, es geográficamente un istmo en Grecia y por lo tanto, y recordemos que en esa época la mayoría de comercio, la mayoría de transporte, todo era marítimo y entonces por eso cobraba gran importancia. En Corinto se congregaba mucha gente, era la segunda ciudad del Imperio Romano en cuanto a tamaño se refiere, y pues obvio, como había tanta gente, había cualquier cantidad de versiones acerca de todo. Y donde hay comercio, donde hay mucha gente, pulula todo. Eso originaba en la iglesia graves problemas, y eran unos problemas de división. La iglesia en Corinto, que había sido fundada por Pablo, se estaba dividiendo. Esa noticia le llega a Pablo y por supuesto él preocupado les escribe esta primer carta para hacerle notar muchas cosas y empieza por este problema. No es necesario, mejor, no debe la iglesia estar dividida. Y es el primer apunte que está haciendo Pablo en esta carta. Era el problema que ellos estaban teniendo, la división. Y es el primer problema que Pablo quiere atacar. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que es un problema no solo de esa época, es un problema actual. Es un problema que se suscita a lo largo de toda la historia. La iglesia, nosotros, resultamos de una u otra manera divididos. Y entonces, una de las grandes recomendaciones que yo encuentro allí, de parte de Pablo, está en el último versículo que acabamos de leer. Dice esta versión, no con palabras ingeniosas. Algunos somos dados a hablar muy elocuentemente, algunos somos dados a hablar con palabras rebuscadas y los otros no nos entienden, no les entendemos lo que nos están diciendo. A veces nos sucede que la gente habla y bueno, ¿y de qué están hablando? ¿Y qué querrá decir? Esas personas lo que están buscando es que nosotros digamos, ¿cómo sabe? Yo no sé lo que está diciendo, pero suena bonito. Yo no sé lo que está diciendo, pero suena con palabras bonitas. ¿Qué querrán decir? Y entonces Pablo dice, oiga, no hagamos eso. No utilicemos ese lenguaje rebuscado, por decirlo de alguna manera. Porque si bien es cierto, nos estamos luciendo, estamos ganando gloria para nosotros. Y la gloria no debe ser para nosotros, la gloria debe ser para Cristo. Y entonces por eso él hace esta recomendación. El lenguaje que utilicemos debe ser un lenguaje sencillo. ¿Para qué? Para que nos entiendan y para que sepan de qué estamos hablando, para entendernos todos. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje sencillo. ¿De qué debemos hablar? Bueno, miremos que la división que se estaba presentando era por quién había sido el maestro de cada uno de ellos. Y entonces unos decían, es que yo soy del grupo de cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Yo soy de la denominación X, de la denominación Y. Y así sucesivamente. Cada cual es de una denominación diferente. Unos pertenecemos a la iglesia evangélica, discípulos de Cristo, otros pertenecen a la iglesia Su Presencia, otros pertenecen a Casa sobre la Roca. Esto. Y pudiéramos continuar esa lista de denominaciones y esa no debiera ser la tarea que nos ocupe. ¿De qué denominación somos? Eso no debe importar. Y era lo que se estaba presentando en el momento. Unos decían, es que mi maestro fue Cefas,
Es decir, Pedro, es que mi maestro fue Pablo, es que mi maestro fue Apolo. Recordemos que Apolo era uno de los más elocuentes oradores de la época, y otros decían, mire, una cuarta parte decía, yo soy de Cristo. Y es lo que todos debiéramos decir, yo soy de Cristo. Entonces, por esa razón, yo pienso que nosotros debemos buscar motivos suficientes para saber de quién debemos hablar. Y entonces, dentro de esos motivos, el primero que yo encuentro en la palabra dice, Dios es uno y único. No hay más dioses. El resto de dioses que nosotros nos inventamos son con D minúscula, no es un nombre propio. El resto de dioses que nosotros buscamos y que nosotros tenemos simplemente están desvirtuando nuestra fe, simplemente están desviando nuestro camino. Y nosotros no debemos permitir que eso suceda. Debemos tener en cuenta que nuestro Dios es uno y es único. Eso lo podemos ratificar en 1 Timoteo 1:17, que nos dice, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Único, no hay más. No podemos y no debemos adorar a nadie más. No podemos y no debemos rendir pleitesía a nadie más, solo al Dios inmortal. Dice Efesios 4:5, nosotros tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el mismo Jesús lo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿de quién debemos hablar? De Cristo, que es nuestro único Dios. Y solo debemos hablar de Él, solo debemos hablar de su gracia para con nosotros, y por supuesto, solo debemos hablar de su gloria. Y solo debemos darle gloria a Él. Segunda razón, Dios es inmutable. ¿Qué significa el término inmutable? Que Dios nunca cambia. Allá lo encontramos en la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego, el resto de dioses que nosotros nos encontramos por nuestro camino cambian. El dinero cambia, la posición cambia, el prestigio cambia. Nosotros cambiamos. Mientras que Dios es totalmente inmutable. Él nunca cambia. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No podemos encontrar nada a lo largo de toda la historia del hombre, a lo largo de todo el estudio de la Biblia, búsquelo donde usted quiera, y Dios nunca ha cambiado. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido, lo que Dios ha dicho se ha ejecutado, y lo que de pronto no hemos podido comprobar todavía, se ejecutará, y será, porque Él es inmutable, porque Él nunca cambia. Los que son estudiosos encuentran que Einstein dijo un poco de cosas, tratando de explicar el mundo que nos rodea. Y cuando miramos a profundidad la vida de Einstein, nos encontramos que hay un poco de cosas que ese señor dijo, que todavía no se han podido comprobar. Hay un poco de cosas que el Señor dijo que todavía no se han podido verificar. Sin embargo, la ciencia le cree. ¿Por qué? Porque lo dijo Einstein. Solo por eso. Con mayor razón, nosotros debemos creer lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y se va a cumplir. Porque de hecho, Él no cambia.
Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y entonces se va a cumplir. Podemos hacer lo que hagamos, pero lo que Dios dijo se cumple. Lo que Dios dice se cumple, por encima de lo que sea. Y nosotros podemos salir corriendo, y nosotros podemos escondernos donde sea. Elías se escondió por allá en una cueva, y allá lo encontró Dios. Jonás se fue al fondo del mar, y de allá lo sacó Dios. Moisés se fue bien lejos, y de allá lo sacó Dios. Entonces, ¿a dónde iremos que Él no nos encuentre? Primera de Samuel 15:29 nos ratifica lo mismo. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ya lo anterior lo decía Moisés, ahora encontramos que es otra persona quien nos habla, Samuel, y ya conocemos un poquito la historia de Samuel. Malaquías 3:6 también nos dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si nosotros estudiamos un poquito la historia de Israel, sabemos que es un pueblo interesante, que es un pueblo, así como muchos de nosotros, de dura cerviz. Y que a lo largo de la historia eso ha sido un pueblo de dura cerviz. Y que ha estado Dios a esto de acabarlo. Pero Dios hizo una promesa a Abraham. Dios hizo una promesa a Jacob. Dios hizo una promesa al pueblo de Israel. Por esa razón no los acaba, porque Él cumple lo que promete. Y por más que, ¿qué sería de nosotros? Mejor, ¿qué sería del mundo si Dios nos dejara gobernar por un minutico? ¿Qué haríamos nosotros? Medio minuto que nos deje gobernar. Yo estoy seguro que acabaríamos con todo. Sin embargo, Dios, por su promesa, permanece allí. En el Nuevo Testamento también encontramos en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, por donde lo miremos, Él no cambia. Por donde lo miremos, Él es inmutable. En el Salmo capítulo 102 también encontramos varios versículos que nos hablan exactamente de lo mismo. Dios no cambia. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Él lo eligió a usted. Él me eligió a mí. Y metámonos donde nos metamos, de allá nos va a sacar. Y va a hacer con nosotros lo que Él se propuso. Y lo que Él se propuso hacer con nosotros es su buena obra. Por eso dice, Él acaba la buena obra que empezó con nosotros y en nosotros. La va a acabar, la va a terminar, no para mal, para bien. Y no para gloria nuestra, para su gloria. ¿De qué se puede enorgullecer el barro? Sin embargo, encontramos hermosas piezas de adorno. ¿De qué se puede enorgullecer la arena del mar? Y vemos unas lámparas hermosísimas. ¿Sí o no? Y lámparas costosas. ¿De dónde salieron? De la arena, de la arenita del mar. La buena obra que Dios se propuso con nosotros, siendo nosotros eso, va a acabar.
pero no es para gloria nuestra, es para gloria de Dios. Pudiéramos hablar de algún contraste, pero pasemos eso por alto. Tercera razón, Jesucristo es el único nombre dado a los hombres. Y ese nombre que nos fue dado fue para varias cosas. Es el único nombre, dice la palabra, dado a los hombres. Jesús hecho hombre, Jesucristo. La primera cosa para la cual nos fue dada el nombre de Jesucristo fue para perdón. Dice Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo no puedo ir a decirle a Dios, Dios, en nombre de Juan, perdóneme. Dios, en el nombre del pastor Weimar, perdóneme. Dios, no. En el único nombre en el que hay perdón es en el nombre de Jesucristo. Luego, cualquier otro nombre que nosotros miremos, cualquier otro nombre que nosotros veamos y que nos digan que puede ser, no puede ser. El único nombre por el cual nosotros recibimos perdón es el nombre de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta el versículo 15, 3 versículos. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesucristo, no más. Para eso nos fue dado ese nombre, para tener perdón a través de él. Segunda cosa para la cual nos fue dado el nombre de Jesucristo, para recibir salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y entonces en quién tenemos salvación? En Cristo. En nadie más. Nosotros podemos recurrir a quien sea. Nosotros podemos hacer eso que en alguna época se inventó algún sacerdote católico. Cuando la moneda caiga, el arma será libre, ¿cierto? Y entonces nos enseñaron que hay que pagar. Y hay que pedir para que la gente sea salva. No, solo somos salvos en el nombre de Jesucristo. Y eso es algo personal e intransferible. Hay muchas cosas que tienen esa característica en nuestra vida, personales e intransferibles. Y la salvación, como la culpa, es personal e intransferible. Solo en el nombre de Jesucristo podemos recibir salvación. Y si renunciamos al nombre de Jesucristo, recibiremos condenación. No más. Y eso, yo puedo hacer lo que quiera por mis hijos. O mis hijos pueden hacer lo que quieran por mí, pero no va a pasar. Eso es algo totalmente intransferible. Otra razón por la cual debemos hablar de Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo no puedo mandarle razones a Dios con nadie más, a excepción de Jesucristo. No me va a escuchar. Mire, por favor Dios, en el nombre de Zulma, que es tan buena gente. No.
No va a pasar. Él no va a escuchar. En el único nombre que Él nos va a atender es en el nombre de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Nada que nosotros hagamos, ningún otro nombre que nosotros demos, nada o nadie a quien nosotros acudamos nos va a servir de mediador con Dios. Solamente Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. No hay nadie más, es el único mediador. O sea, no le podemos mandar razones con nadie más. Cuando éramos jóvenes, y aquellos que son jóvenes, la razón a la chica, la razón al chico, la mandan con diferentes personas. ¿Sí o no? Y alguna de esas fuentes llega. A veces distorsionado, pero llega el mensaje. Con Jesucristo no tenemos riesgo de que el mensaje se distorsione. Va a llegar tal cual. Y es el único mensaje que va a llegar. El resto de mensajes que enviemos por otros lados no van a llegar. El mensaje que enviemos a través de Juan no va a llegar. Juan se come los mensajes. El único mensaje que va a llegar es el que enviemos a través de Jesucristo, porque es el único mediador entre nosotros y Dios. Nadie más. ¿Qué debemos hacer entonces con el nombre de Jesucristo? Predicar. Y es lo único que debemos predicar. En su presencia, en Casa sobre la Roca, en Filadelfia, en Discípulos de Cristo, en donde sea. Lo único que debemos predicar es el nombre de Jesucristo. Y esa es la invitación que nos está haciendo Pablo. No es el nombre de Pablo, no es el nombre de Pedro, no es el nombre de Apolos, es el nombre de Jesucristo. Ese es el único nombre que hay que predicar. Y para ello, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, debemos hablar solo lo que la palabra dice. No más. Pero como nosotros somos tan estudiados, entonces la invitación es otra. Cuando estudiemos la palabra, debemos hacer una correcta exégesis. ¿Qué significa exégesis? Es una palabra de origen griego, dicha de dos formas diferentes, pero que en esencia lo que significa es extraer el significado de un texto dado, pero no de manera subjetiva, sino de manera objetiva. No es lo que yo entienda, es lo que el texto dice. Esa es la exégesis, porque es que a veces por conveniencia, y esa experiencia la tenemos los que somos padres muchas veces, los que somos maestros, los que tenemos que ver con gente más joven, de alguna forma, que los jóvenes son vivos. Es que yo entendí. Nosotros mismos, yo entendí. Usted dijo. Acuérdese que usted dijo. Eso le decíamos a los papás. Acuérdese que usted dijo. No, pero es que yo entendí eso. No, la exégesis no es lo que yo entienda. La exégesis es lo que diga el texto. Así no sea de mi conveniencia, pero es lo que diga el texto. Nosotros somos muy dados a hacer lo contrapuesto a la exégesis, que se llama eisegesis. O sea, meterle nuestro significado al texto. Y en eso somos muy hábiles. Dice la palabra que todos debemos amar a nuestro prójimo. Y entonces ustedes tienen que amarme a mí. Porque eso dice la palabra. Entonces, ¿ya qué estoy haciendo? La estoy cogiendo y la estoy utilizando para mis fines personales. Y así no es.
Es como dice la palabra. Sí, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero como lo manda Dios, no como querramos acomodarlo nosotros, no como querramos decirlo nosotros, porque pues nosotros somos demasiado hábiles, ¿sí o no? ¿O hay alguno de ustedes que no es hábil? Nosotros somos muy hábiles para emplear el lenguaje y para emplear las cosas. Entonces, no podemos hacer eisegesis, tenemos que hacer exégesis. O sea, lo que diga el texto. Y el texto dice, Jesucristo es el único nombre dado a los hombres. Jesucristo es el único al que hay que enseñar. Jesucristo es el único que hay que predicar. De Jesucristo es el único que tenemos que hablar. A Jesucristo y a Dios es al único al que tenemos que darle la gloria. A Jesucristo y a Dios es al único al que tenemos que darle la honra. Eso es lo que dice el texto, no más. El resto es simplemente carreta que nosotros nos inventamos. Lo sencillo, lo simple, lo directo es eso. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesucristo. Juan, no importa. Quien sea, no importa. El único que importa es Jesucristo. Y lo que a Él le interese. ¿Y qué le interesa a Él? Nuestra salvación. Le interesa tanto que se entregó por nosotros. Ese es el mérito más grande que Él tiene. Es a Jesucristo al único al que debemos seguir. Josué 24:15 nos plantea un ejemplo interesante. Mire quién era Josué. Y estamos ya al final del capítulo, después de que ha dirigido casi todas las batallas, casi toda la guerra de conquista que hizo Israel. Y viendo la característica del pueblo de Israel, en el versículo 15 del capítulo 24, al final del versículo, le dice Josué a todo el pueblo, miren ustedes qué van a hacer. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién nos ha puesto donde estamos? ¿Quién nos ha dado la victoria? ¿Quién nos trajo hasta acá? Miren a ver qué van a hacer. ¿Quién nos ubicó a nosotros en este lugar? ¿Quién nos ha bendecido a lo largo de toda nuestra vida? ¿Quién nos ha dado esos caprichos que hemos tenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a servir? ¿De quién vamos a hablar? Josué lo tenía claro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Será que nosotros lo tenemos igual de claro? ¿O será que tenemos pensamientos malévolos por allá? ¿O será que estamos viendo qué provecho podemos sacar de? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesucristo es el único con quien nos debemos identificar. Nosotros somos muy dados a identificarnos con mucha gente. A nivel político, a nivel económico. A nivel económico, ¿quién de nosotros no se identifica con este señor, el de Microsoft? ¿Sí o no? Yo me identifico con ese señor. Miren lo fácil que hace dinero. Dicen las encuestas que es por minutos que su fortuna aumenta. Igualito que la de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién no se identifica con él a nivel económico?
¿O quién no se identifica con esos hermosos o con esas bellas personas de la farándula? ¿Sí o no? Esos protagonistas de esta serie antigua del Santo, Roger Moore y todas estas personas, ¿quién no se identifica con ellos? ¿Sí o no? Igualitico. Y así sucesivamente. ¿Con quién realmente nosotros debemos identificarnos? Con Jesucristo. Que no nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Que Él se refleje en nosotros. Y cuando uno mira el espejo, uno no ve lo que hay en el espejo, uno ve lo que se refleja en el espejo. Luego nosotros debemos ser eso, el espejo para que Él se refleje, de tal forma que no nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Es la única persona, es el único que se debiera reflejar en nosotros. Dice el señor Paul N. Benward en un comentario del Nuevo Testamento, que es Panorama del Nuevo Testamento, comentario bíblico portavoz: los hombres tienen buenos y legítimos ministerios. Eso es indudable. Usted tiene un ministerio, yo tengo un ministerio. Cada uno tiene un buen ministerio. Cada uno tiene un legítimo ministerio. Hasta ahí, totalmente cierto. Hay que identificarnos con él. ¿Listo? Pero los creyentes debemos identificarnos con Cristo. Eso es lo que él dice. Y no con hombres en particular. ¿Sí ven? ¿Con quién hay que identificarnos? Con Cristo. Y no con ningún hombre en particular. ¿Qué debemos hacer entonces? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Y en tercer lugar, hablar de Cristo. Y si nos sobra tiempo, hablar de Cristo. No hay más. ¿Qué tenemos que hacer de otro lado? Dar gracias a Dios. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Por las personas que nos enseñan o que nos enseñaron. Recordamos a algún profesor o alguna profesora de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, a veces con buenos recuerdos, a veces con malos recuerdos. Yo no sé cuántos de ustedes vivieron la época de la férula y la cachetada y todo ese cuento. Yo recuerdo a mi profesora de cuarto y quinto de primaria. Ella lo desnivelaba a uno y luego lo nivelaba. ¿Sí? Interesantes, formas de aprender. Pero también recuerda a uno muchas otras cosas. Repito, cosas buenas, cosas malas. ¿Y a quién recuerda uno? A esas personas que de una u otra manera le hicieron a uno tener experiencias o gratas o ingratas. Hay otras cosas que definitivamente las olvidamos. Entonces debemos dar gracias por los que nos enseñan, por los que nos enseñaron. Debemos dar gracias por aquellos que en su momento nos hablaron de Dios y nos llevaron al camino de la salvación. Porque a muchos de nosotros nos pasó eso, nos enseñaron, alguien nos habló, alguien nos dijo. Otros tuvieron la fortuna de nacer en un hogar cristiano y andan en el mundo. Entonces debemos dar gracias por esas personas que nos enseñaron, que nos hablaron, que nos llevaron al camino. Es más, la Biblia nos ordena no solo dar gracias por, interceder por. Y Jaro lo hacía hace rato. Hay que interceder por los que nos enseñan la palabra. Hay que interceder por nuestros pastores. Hay que interceder los unos por los otros. Eso dice la palabra. Hágalo. Porque es que es una orden. Pero no significa que debamos identificarnos con ellos. Debemos identificarnos con Cristo. Y ellos también tienen que identificarse con Cristo.
Entonces, si así pasa, no hay problema. El problema, repito, es cuando hay pensamientos allá un poco extraños. Del único que debemos depender es de Dios. Mi trabajo, sí. Mi trabajo me da plata. Me da el sustento. Pero ¿y quién me da el trabajo? Dios. ¿Y quién me da la sabiduría para desempeñar mi trabajo? Dios. No es que yo sea brillante. No, es la gracia de Dios. No es que las personas sean brillantes, es la gracia de Dios. Es Dios reflejado en las personas. Entonces, cuando nosotros creemos, no, que es que somos infalibles, somos indispensables en la empresa, somos irreemplazables en la empresa, eso es carreta. Eso es algo que nosotros nos creemos. El día que Dios quiera nos quita ahí y nos pone en otro lugar, si es que quiere ponernos en otro lugar. Porque de pronto Dios dice, no lo necesito en esa empresa. De pronto Dios dice, lo necesito en un púlpito. Y entonces, haga lo que haga. Escóndase donde se esconda, de allá lo va a sacar Dios. Si ve Jonás lo que hizo, se fue bien lejos, en la mitad del mar lo botaron. O sea, ¿opción alguna de salvación? No había. Y bien lejos de Nínive, nunca iba a hablar. ¿Y a dónde lo botó el pez? En Nínive. Eso nos hace Dios. Si Él quiere que nosotros estemos en un púlpito de donde sea, nos va a coger y nos va a colocar allá. Es que yo no sé hablar, decía Jeremías. Usted no tiene que hablar. Usted lo único que tiene que hacer es abrir la boca. Y yo voy a poner las palabras, dice Dios. Tampoco puedo llegar entonces a decir, no, pues acá estoy, pues mire a ver qué va a decir. No, debo prepararme porque debo ser responsable con lo que haga. Pero no el prepararme en mis fuerzas, no el prepararme como yo quiera, no el prepararme como yo considere, el prepararme como Él quiera, el hacer lo que Él quiera. Es el único al que le debemos orar y es el único al que debemos adorar. El único que no nos miente es Él. El resto nos mienten por intereses. Intereses personales, intereses propios. Conclusión. El único fiel es Dios. Del único que debemos hablar, de Dios. Al único que debemos predicar, a Dios. Sea donde sea como sea y sea cuando sea. Esa es la invitación que está haciendo Pablo a los corintios, a la iglesia de Corintios. Pero es la misma invitación que nos está haciendo a nosotros hoy. No caigan en divisiones, no caigamos en divisiones. No caigamos en falsas expectativas. Hablemos solamente de Dios. Y Él en su tiempo hará lo que tiene que hacer, como lo quiera hacer, cuando lo quiera hacer y con quien lo quiera hacer. Nosotros solamente debemos disponernos. Y el disponernos es estar prestos. El disponernos es estudiar. Pero interpretando lo que dice acá y no lo que yo quiera decir. Interpretando lo que dice acá, lo que Dios quiera decir y no lo que nosotros querramos decir. Entonces no nos dividamos. Permanezcamos unidos en Cristo.